Tenemos que continuar y hasta ahora recibimos a Lorenzo Ramírez, periodista económico. Muy buenos días, Lorenzo. Buenos días, Eva. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, hoy de resaca. Siempre tenemos una resaca con las últimas horas de esta presidencia estadounidense, que le quedan solo 4 años por delante. Reunión Trump-Macron y, conversaciones, ¿no?, sobre qué va a pasar a partir de ahora, qué va a pasar con Ucrania, y también sonrisas y discrepancias. ¿Qué destacas? ¿Cuál es el interlineado esta vez? Bueno, al final ha conseguido Macron lo que quería, ¿no? Lleva mucho tiempo intentando pues salir de ese pozo interior en el que está para presentarse pues de alguna manera como una especie de presidente de los Estados Unidos de Europa. Así es como ha llegado a la Casa Blanca, como el principal representante de la Unión Europea, lo cual pues no deja de ser una gran paradoja cuando ni siquiera tiene el apoyo de los ciudadanos franceses, que absolutamente le aborrecen, como se está demostrando en cada una de las citas electorales y en cada una de las contestaciones sociales que tienen las políticas de un partido, el de Macron, que básicamente pues ha fracasado estrepitosamente y que no ha salido del gobierno básicamente por un caciquismo, ¿no?, impuesto por el propio Galo. La llegada de Trump y los anuncios del Pentágono de que no iban a enviar soldados norteamericanos a Ucrania una vez que se firme ese acuerdo de paz, pues evidentemente han dejado la puerta abierta para que Macron salga a la palestra y no solo celebre esa cumbre de seguridad profundamente antidemocrática porque seleccionó a los países que él considera oportunos, sino que encima, bueno, pues muestra esa decisión, la puede poner encima de la mesa de enviar a tropas francesas, como llevamos señalando aquí desde hace meses. Estaba mirando esta mañana la hemeroteca y realmente ya hace muchos meses que venimos diciendo que Macron iba a intentar aprovechar la destrucción alemana para presentarse como una especie de salvador integrador de la Unión Europea, junto con un Reino Unido que va a ser el nuevo amo del patio del Colegio Europeo, ejerciendo de poli bueno, una vez que el poli malo, que sería en este caso el Estados Unidos de Trump, dice que Europa debe asumir sus compromisos militares sin la ayuda del amo americano. En las últimas horas, además, veíamos cómo los submarinos suecos van a ser empleados en el Báltico. No en vano, pues la mayor parte de los países que han ido entrando en la OTAN en los últimos tiempos, si nos fijamos, pues tenían ese foco en el Báltico, y tienen también mucho que ver y mucho que decir con los atentados del Nord Stream, ¿no? En realidad todo esto es una gran mentira, porque la OTAN seguirá controlada desde Washington, evidentemente, aunque sean los británicos los que recuperen públicamente el timón, con una Francia que alrededor de la cual aglutine, ¿no?, esa Unión Europea. Un timón que los británicos no han abandonado nunca, que es la causa de que servicios de inteligencia británicos día tras día realicen operaciones encubiertas en el viejo continente. Es decir, cuando se habla de injerencia extranjera no se habla prácticamente de este Reino Unido, y no solo estoy hablando en el plano militar, que en el plano militar hay muchos ejemplos. Quizás el más evidente en esta guerra de Ucrania haya sido la voladura del puente de Kerch o la más que posible intervención también, ¿no?, en esos atentados contra los gasoductos Nord Stream, sino que hablo directamente de injerencias electorales manifiestas a través de oscuras organizaciones como el Instituto Statecraft, ese que hace listas negras de periodistas por no comulgar con el relato oficial que hasta hace pocos días pues nos vendía la guerra de Ucrania con un pensamiento único, maniqueo, que eludía los verdaderos orígenes de un conflicto que ha arrancado ya hace mucho tiempo. Hay que intentar leer y hay que intentar saber un poco de historia, sobre todo a raíz de ese golpe del Maidán en el año 2014, o revolución, que es como la denominan, ¿no?, todos aquellos que comulgan con el relato atlantista. Ahora Macron y Starmer dicen que van a mandar 30.000 soldados a Ucrania. Básicamente es de eso de lo que hablaron Trump y Macron, en una actitud de Macron muy servilista, ¿no? Le veíamos riéndose, incluso hay un momento dado en el que Trump le coge de la mano como diciendo: no te pases de listo, que aquí el que mando soy yo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final no se especifica cuál es el objetivo de estos 30.000 soldados. Es decir, esto no es una misión de paz. En la zona oeste de Ucrania no va a haber guerra cuando se produzca o cuando se certifique la partición. La que no está controlada por Rusia es ahí donde van a estar esos soldados. Y van a tener como misión no mantener la paz, sino asegurar los recursos minerales, energéticos y las infraestructuras que serán controlados por Washington. En ese acuerdo que se está retrasando, pero que podía firmarse en los próximos días, entre Kiev y Washington, según avanzaba precisamente en esta madrugada la agencia Bloomberg. Parece que el chantaje de la retirada de los servicios de telecomunicaciones que ofrece la empresa de Elon Musk, Starlink, junto con la amenaza también de una auditoría de las ayudas recibidas por el régimen de Kiev, que era algo que ya comentábamos, Eva, la pasada semana, pues han tenido éxito en unas negociaciones que en buena medida se han enquistado, porque el documento que le llevó el secretario del Tesoro a Zelensky implicaba también, como también hemos dicho tantas veces aquí, la entrega del país a las compañías que se encargarán de extraer esos recursos, aunque se nos diga que este es el último mensaje que se está lanzando, que es para favorecer la reconstrucción. Bueno, la reconstrucción en realidad le hace más falta a la parte del este que a la del oeste. Es allí donde ha estado el frente de guerra. Y de hecho, y esto sí es muy novedoso, Putin
podría dar luz verde a este despliegue de tropas galas y británicas. Al menos eso es lo que le ha dicho Trump a Macron, porque Trump sí que está hablando con Putin de forma recurrente, siempre que en los trabajos de reconstrucción se incluyan también zonas controladas por el Kremlin, lo cual pues sería una importante novedad respecto a un proceso de paz en el que incluso Putin podría admitir que una parte de los activos congelados de su banco central, esto también es muy novedoso, pudieran servir para esas tareas de reconstrucción siempre y cuando, insisto, pues permitieran levantar las infraestructuras en las zonas controladas por Rusia, ¿no? Esto es una muestra más de una sintonía entre Washington y Moscú, que también se ha puesto de manifiesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde la resolución presentada por Estados Unidos en relación con ese tercer aniversario de la intervención de la guerra de Ucrania fue respaldada por Rusia y China. Se nos ha dicho que ha sido rechazada por Europa. Bueno, esto es falso también. Yo de verdad es que no me termino de creer, ¿no?, la falta de profesionalidad de muchos que dicen, oiga, pues es que es muy fácil mirarlo. Francia y Reino Unido no han votado en contra de la resolución, se han abstenido. Francia y Reino Unido, que podrían haber hecho uso de su derecho de veto, porque son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se han abstenido. Y esta es la resolución famosa en la que se defiende una paz duradera y, sobre todo, aquí el punto polémico es que rehúye denominar invasión a las acciones del ejército ruso y que se refiere a la guerra como un conflicto, ¿no? Esta abstención de Francia y Reino Unido no es casual, va en línea de esa reunión que ha mantenido Macron con Trump, abre el camino para que la Unión Europea y seguramente China puedan estar en una futura conferencia de paz. Starmer también va a ir a ver a Trump. Trump no descarta ir a Moscú, vamos a ver muchos movimientos en muchos viajes, y Putin incluso también ha dejado abierta en las últimas horas la posibilidad de que los europeos pudieran sentarse en la mesa de negociaciones ya, no en una futura conferencia de paz, sino ya, y aquí el único problema es un Zelensky que ni siquiera ha logrado sacar adelante en su propio Parlamento una moción de confianza, a pesar de haber ilegalizado a los partidos de la oposición, ¿no? El hecho de que algunos miembros de su formación política pues hayan sido condenados por corrupción, junto con la evidente pérdida absoluta de apoyo popular y los movimientos también de futuros candidatos al proceso electoral, ese que se va a abrir después del verano, pues hacen insostenible la posición de un Zelensky que ahora incluso pues se ofrece a irse a cambio de que Ucrania entre en la OTAN, algo a lo que el nuevo secretario de Defensa, Pete Hegseth, pues cierra completamente la puerta. Veremos finalmente si consiguen colocar a Zaluzny en la presidencia, que es el candidato de la Alianza Atlántica, una vez más injerencia extranjera, porque está siendo desde hace 2 años convenientemente formado en Londres. Cuando haya nuevo presidente seguramente todo será más sencillo. Y aquí la gran esperanza que podemos poner sobre la mesa, por no verlo todo desde un punto de vista negativo, es que puedan reducirse en buena medida las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, teniendo al Báltico y al Ártico como protagonistas, que sería una buena noticia para Europa, aunque parezca que los gobernantes europeos lo que tienen es sobre todo sed de guerra, ¿no?, como estamos viendo no solo en los países del Báltico, sino también en los recién incorporados a la OTAN, y bueno, pues ahora también con la nueva Cancillería alemana, Eva. Mirando precisamente esa nueva página para Berlín, Friedrich Merz formando a partir de ahora, ¿no?, esas negociaciones para formar gobierno, parece que va a ser de nuevo esa gran coalición y prioridades, tiene prisa antes de Semana Santa, pero de nuevo Berlín con un gobierno repartido. ¿Cómo ves ahora mismo el escenario para Alemania y para Europa, con lo que está por dibujarse en Berlín? Bueno, poco ha tardado, ¿no?, el vencedor de las elecciones alemanas en violar una de sus principales promesas de campaña. Lo primero que ha hecho, sobre todo en relación con ese control de fronteras para frenar la inmigración ilegal, es dar una marcha atrás. Este es un objetivo que en realidad nunca estuvo sobre la mesa, que ha sido utilizado por la CDU de Merz para intentar robar algunos votos al Partido Alternativa por Alemania, un partido que, si vemos el mapa electoral, a pesar de haber logrado una clara ventaja en los territorios del este del país, que son los más afectados precisamente por las sanciones boomerang a Rusia, pues queda segundo y queda excluido, porque casi con toda seguridad, bueno, y sin el casi, ¿no?, porque en las últimas horas ya se ha confirmado que las conversaciones están siendo de Merz con el SPD, con el partido de Olaf Scholz, ya con un Olaf Scholz en un segundo plano. Veremos también si se produce una sucesión en el propio partido, con un Pistorius que podría ser en el futuro un candidato. Se avecina un nuevo gobierno de coalición o un gobierno semáforo. Veremos si finalmente entran los verdes o no, porque al final van a estar los mismos partidos que han llevado a Alemania a las puertas del abismo, los supuestos socialdemócratas y los supuestos verdes, y también la CDU. Es decir, la CDU también es causante de la crisis energética, de la crisis industrial y de la crisis política, sobre todo por servir a los intereses de Washington, especialmente en los últimos 3 años. Ahí la CDU pues tendría poco que ver. Unos intereses, bueno, como señala el historiador Emmanuel Todd en su libro La derrota de Occidente,
Él dice que nadie ha tragado más sapos en Europa que los ciudadanos alemanes en los últimos 3 años, y lo que había que preguntarse es cómo permiten, ¿no?, que sus gobernantes se les hagan tragar esos sapos, y sobre todo para quién están trabajando estos gobernantes, ¿no? En el caso de Scholz podíamos tener alguna duda antes de que llegara al gobierno. En el caso de Merz no tenemos ninguna. Merz es un hombre de la banca. Merz siempre ha mostrado su querencia por Estados Unidos. Fue el principal directivo de BlackRock en Europa, en concreto el jefe de su división alemana. Ha trabajado para una de las firmas legales norteamericanas con más peso en el mundo del lobby, que se llama Mayer Brown, también estadounidense. Y bueno, tiene asiento en la Comisión Trilateral, la organización creada por David Rockefeller para impulsar la agenda globalista junto con el Consejo de Relaciones Exteriores. Es decir ahora, como proclama Merz, que su objetivo es garantizar la independencia de Europa frente a Estados Unidos, pues es una muestra clara de que este hombre es un mentiroso profesional o que nos toma a todos como imbéciles, ¿no? Y además augura un negro futuro, no solo para Alemania, sino para toda Europa, ¿no? Con una Comisión Europea que espera que Merz también viole su promesa de mantener ese freno constitucional al aumento de la deuda pública, y así poder abrir la puerta a un plan Draghi que está como los toros, ¿no?, esperando para salir. Y esto no es nada más que una transferencia de rentas de los bolsillos de los ciudadanos a los balances de las empresas, con la connivencia y colaboración de unos políticos que, con la excusa de defender la competitividad de las compañías europeas, pues pretenden favorecer a determinadas multinacionales, entre ellas sobre todo las del complejo industrial militar, y otras también que sin dinero ni ayudas públicas pues no son capaces de batir a sus rivales chinas y norteamericanas, ¿no? Fíjate que lo primero que ha hecho Merz, además de dar marcha atrás en el tema migratorio, es anunciar que prepara la creación de un fondo de 200.000 millones de euros para nutrir precisamente al complejo militar industrial de su país, que son unas empresas de defensa que a su vez están participadas por bancos y fondos de Wall Street. En estos momentos la CDU y el fracasado SPD están viendo cómo pueden saltarse ese freno de deuda, están viendo cuáles son las herramientas que tienen para poder violar esta normativa antes de poder llevar la cuestión al Parlamento, incluso en algún tipo de sesión extraordinaria, para acabar con ese límite, un límite que aún así pues ha permitido que Alemania, haya sido el país, haya sido el Estado, haya sido el gobierno que más dinero ha entregado a sus empresas. Es decir, la mitad de las ayudas públicas concedidas con motivo del COVID y con motivo de la guerra de Ucrania han ido a parar a empresas alemanas, ¿no? Todo ello al mismo tiempo que se mantienen unos servicios públicos en retirada. The Economist cifraba en el 15% del PIB del país esa subinversión, decía la publicación británica, en servicios sociales, y todo ello, pues como digo, en medio de una crisis industrial motivada por esa destrucción de los gasoductos del Báltico y con un éxodo empresarial de aquellas empresas que no van a recibir el mana estatal después de la destrucción provocada por esas sanciones a Rusia, que han golpeado especialmente a Alemania y que Merz no solo ha defendido, sino que era de los que decían que Scholz se quedaba corto. No olvidemos que el pasado diciembre, cuando Trump dejaba claro que la guerra de Ucrania se terminaría en pocos meses, Merz prometió suministrar a Ucrania misiles Taurus de largo alcance si ganaba, ¿no? Hay un objetivo, hay un plan para sustituir la gran industria competitiva alemana, que ha dejado de serlo, por una industria militar subvencionada. Pues evidentemente, pues ya sabemos, este tipo de iniciativas ya sabemos siempre dónde terminan, ¿no? Y luego en lo geopolítico, pues Merz también dice que va a tejer alianzas con Reino Unido y Francia, que se convierten de facto en los jefes de la Unión Europea, para, según dice, pasar a estar bajo su paraguas nuclear, lo cual también es una muestra más de servilismo de una Alemania que desde la Segunda Guerra Mundial es un protectorado de la esfera anglo y que renuncia a su independencia, ¿no? Estamos en un escenario que se puede repetir en otros países, en los que el bipartidismo se mantenga, secuestrando pues la decisión de buena parte del pueblo, usando sistemas de elección que favorecen los pactos entre los grandes partidos, unos grandes partidos que cada día se parecen más porque carecen de ideología, en muchas ocasiones también carecen de moral y son en realidad gobiernos impostores. Claro, la gran cuestión es, ¿sucederá en España lo mismo? Bueno, pues ya tenemos en ese debate, ¿no? El propio Sánchez decía en las últimas horas, recomendaba a Feijóo hacer como Merz y pactar con él, ¿no? Bueno, ya sabes, Eva, que hay muchos que sueñan con ese gran pacto y no descartemos que en el futuro puede llegar un gran pacto. Si nos fijamos realmente en las políticas del día a día, no hay muchas diferencias tampoco entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Me cuesta ver ese escenario, pero todo se irá escribiendo y lo iremos escuchando. De momento nos vamos a quedar con una voz española, ahora hablando en nombre de Europa, Teresa Rivera, subvencionando esa nuclear en Bélgica, mientras en España la situación es muy diferente y más, ¿no? Diseñando esa pobreza energética.
Esto es un escándalo más, ¿no? En plena polémica en España por el cierre de las centrales nucleares, también por motivos ideológicos y políticos, pues la nueva comisaria europea y vicepresidenta, Teresa Ribera, pues ha decidido subvencionar a las centrales nucleares belgas con 32.000 millones de euros para ampliar una década la vida útil de esta fuente de energía, ahuyentando los temores sobre problemas de suministro eléctrico y garantizando que no habrá apagones. Es decir, que lo mismo que le ha negado a España desde el Ministerio de Transición Ecológica, pues ahora se lo entrega al gobierno de Bélgica para que a su vez financie, y esto es lo que nos está diciendo, a 2 compañías francesas. Porque es que resulta que las dos centrales nucleares que van a extender su vida útil están gestionadas por filiales de 2 empresas francesas, Engie y EDF, que son empresas matriz que gestionan estas centrales subvencionadas. Después de haber estado años demonizando esta fuente de energía, que en España recordemos que es responsable del 20% de la generación eléctrica, pues ahora va y favorece intereses galos y belgas, sobre todo galos, no solo con un respaldo institucional, sino también monetario, con ese dinero público de los contribuyentes que va a parar a estas centrales, ¿no? Ya dijimos cuando fue nombrada comisaria por von der Leyen que se había comprometido a defender los intereses de Francia, no de España. Había mucha gente que celebraba, qué bien que una comisaria española pues entre en el núcleo duro de Ursula von der Leyen. Esta señora nunca ha representado los intereses de España, tampoco cuando era ministra. Solo hace falta ver su currículum. Ha estado en una serie de organizaciones ligadas mucho al ecologismo de salón, ha estado también en el contexto de la Agenda 2030 y de la soga verde, y ahora pues cuando conviene pues se sienta en el sillón, entre otras cosas porque Francia levantó el veto porque sabía que iba a respaldar sus intereses, ¿no? Una Francia que es potencia nuclear europea. Esto es absolutamente escandaloso, pero no es la primera vez que sucede. Es decir, hay otros ministros en la historia española que han tenido una especial querencia por nuestro vecino del norte. Y normalmente suele coincidir la querencia con el vecino del norte con la querencia con el vecino del sur. Hay muchos moratinos. El que ahora es actual ministro de Exteriores, Álvarez. La atlantista Ana Palacio, para que vea todo el mundo que esto es independiente del partido. Recordemos, Ana Palacio, después de defender la guerra de Irak de 2003 y tras los atentados del 11M, se fue al Banco Mundial a ser vicepresidenta y poco tiempo después pasó a ser la número 2, precisamente el grupo público francés de tecnología nuclear, Areva, además de ser asesora de la empresa de fosfatos marroquíes que se ha beneficiado de la cesión española del Sáhara Occidental. Ahora, aquí el problema, yo lo suelo decir mucho, pero es que es evidente. Estamos todo el día buscando enemigos fuera, que los tenemos muchos enemigos fuera, pero es que no miramos los que tenemos dentro. Y el caso de Ribera es sangrante porque además ha colocado a una de sus pupilas en el ministerio que dirigía para seguir exactamente la misma política suicida, que lo fía todo a las energías renovables, que yo no es que esté en contra de las energías renovables, pero no lo puedes fiar todo a las energías renovables porque van a necesitar exclusivamente, si cierras las nucleares, el respaldo del gas si se abandona esta generación nuclear. ¿Y esto qué hace? Pues nos pone en una difícil situación si Argelia termina de dar el paso y convierte a Italia en su principal socio estratégico de Europa, que es algo que se le ha prometido a Meloni también en las altas esferas del G7. Y evidentemente hasta que la tecnología de almacenamiento de energía eléctrica esté disponible para todos y a un bajo precio, pues vamos a depender del gas extranjero. Vamos a depender del gas argelino, del gas ruso, del gas catarí y sobre todo del gas norteamericano. Y luego encima nos dicen que estamos caminando hacia la independencia energética. Claro, ha llegado un momento en el que yo creo que las mentiras se las terminan creyendo incluso ellos mismos, ¿no? Y al final lo vamos a pagar todos con problemas de suministro, es decir, con riesgo de apagón y con incremento de factura, ¿no? Que según decía un informe de la consultora PricewaterhouseCoopers que ha publicado el diario The Objective en las últimas horas, pues la factura eléctrica en España, la factura de la luz de los hogares y de las industrias, subirá un 23% cuando se complete el cierre de las centrales nucleares españolas, ¿no? Por no mencionar el hecho de que las emisiones de CO2, esas que obsesionan tanto a los arquitectos de la soga verde, pues van a crecer en 21 millones de toneladas cada año si se cierran las centrales nucleares, ¿no? Como digo, una vez más, esto es una política suicida que en el caso de España va contracorriente y que vamos a pagar muy caro, ¿no? Bueno, pues el que no lo quiera ver, pues es completamente libre de hacerlo, ¿no? Aquí el problema es que muchos intereses, sobre todo mucho dinero y mucho lobby, intentando defender esa idea de que hay que acabar con determinadas fuentes de energía cuando lo normal, cuando lo que tendríamos que hacer sería analizar todas las fuentes de energía, no demonizar ninguna, no perjudicar a ninguna tampoco a través de la regulación, tampoco favorecer a otras excesivamente, pero intentar tener la energía abundante y barata, que parece que es lo que se nos olvida, Eva. Centrándonos más en la situación política nacional, esa deuda autonómica, por cierto que Junts eliminaba, ¿no?
esa moción propuesta para que Sánchez decidiera si tenía o no confianza, y resulta que, bueno, pues que finalmente esa tiene una compensación, ¿no?, a la hora de la lectura, la quita de la deuda autonómica, la condonación, y por lo tanto, ¿qué pasa a partir de ahora Sánchez si tiene el apoyo de sus socios? Que hay como dos factores muy importantes. El primero es la decisión de la patronal catalana, de la patronal empresarial catalana Fomento del Trabajo, de apretar las tuercas a Junts ya la semana pasada, dejándole muy claro que lo mejor para la burocracia, para la élite catalana, para las grandes empresas catalanas, es que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, y por lo tanto no pueden perder esa alianza o ese aliado que pueden tener en el Palacio de la Moncloa, con un PSC de Salvador Illa que también juega mucho, ¿no?, con esa burguesía catalana, a la cual también en buena medida pues representa, con un PSC que tiene a su cargo las grandes empresas públicas españolas, y que si nos fijamos, pues entre el Partido Socialista de Cataluña y en buena medida gracias al sector empresarial vasco y catalán, pues tenemos las mayores empresas, sobre todo las mayores empresas en sectores estratégicos o denominados estratégicos, que van a seguir recibiendo recursos públicos de forma ingente y que van a seguir siendo ayudadas a financiarse por el Banco Central Europeo, que es algo de lo que no se suele hablar y que está sobre la mesa. Y luego está la cuestión que acabas de mencionar ahora, que es ahora la que está sobre la mesa y la que está protagonizando todas las portadas, sobre el cambalache de la deuda. Ahora, hay que entender esto también en un contexto internacional. La manga ancha europea respecto al uso de la deuda pública para financiar los desequilibrios permanentes de los sistemas fiscales permite al gobierno español pues incidir en este tradicional recurso político, que tampoco es nuevo, que es comprar el apoyo de los partidos nacionalistas ofreciendo el dinero de las generaciones futuras. Cuando uno condona deuda o cuando uno emite deuda para hacer frente a un gasto corriente, lo que está es detrayendo recursos de nuestros hijos y de nuestros nietos o de nuestros yos del futuro, por decirlo así, y los está gastando, los está dilapidando. La condonación de la deuda autonómica es una cuestión recurrente. Esto siempre aparece, que el inquilino de la Moncloa, sea del partido que sea, necesita a los socios catalanes y vascos. No olvidemos tampoco que esa condonación que ha prometido Sánchez en esta ocasión pertenece a un fondo, el Fondo de Liquidez Autonómica, que creó Cristóbal Montoro cuando era ministro de Hacienda con el Partido Popular. En 2017 el propio ministro dijo que podría usarse para perdonar deuda a los gobiernos regionales, y que se creó fundamentalmente porque no podían salir muchos gobiernos regionales al mercado a vender sus bonos por el elevado riesgo de impago, que hace que los intereses que hay que pagar sean prohibitivos para unas finanzas regionales que, a pesar de haberse controlado en los últimos años relativamente, siguen teniendo un problema esencial, y es que la elevada grasa burocrática, el pago de favores, la financiación de múltiples organismos para colocar amiguetes, pues ha reducido el gasto per cápita en servicios esenciales como la educación o la sanidad. Esto es evidente. Entonces, esto no se habla, pero es lo más relevante en un momento en el que el fisco español, tampoco podemos olvidarnos, está recaudando la mayor cifra de dinero de la historia. Es decir, nunca Hacienda recaudó tanto, pero es que el año que viene, a lo mejor, puedo decir exactamente lo mismo, porque año tras año bate récords. Y no solo no es capaz de cerrar el ejercicio con un superávit, sino que encima la calidad de los servicios públicos está en caída libre. Y eso lo sabemos todos los españoles. Claro, además de Cataluña y el País Vasco, otra de las comunidades beneficiadas de la que se habla poco es Andalucía. ¿Por qué? Pues porque la ministra de Hacienda va a presentarse a las elecciones autonómicas y va a utilizar de forma también absolutamente irregular el dinero de los contribuyentes, no solo de los presentes, sino del futuro, para comprar votos, reduciendo a la mitad la deuda total con el Estado de Andalucía y, en términos absolutos, registrando una mayor quita que Cataluña. Entonces, ya nos hemos acostumbrado a esto, pero es una ignominia que no debemos dejar de denunciar, ¿no? Y además, esto se va a financiar con nueva deuda y más impuestos, castigando especialmente a las clases medias y también a los que menos ganan, como lo demuestra esa propuesta para elevar la carga fiscal del salario mínimo, ese que han subido para poder ponerle más impuestos. ¿Y aquí quiénes pierden? Pues todos, pero especialmente los contribuyentes madrileños, cuya Hacienda no tiene deuda con el Estado, en una política de incentivos perversos que ilustra bien el mundo en el que vivimos. Es decir, al manirroto, al que no es capaz de mantener sus finanzas saneadas, se le premia. Y al que realmente pues intenta mantener una cierta ortodoxia fiscal, pues se le castiga. Y todo ello además en un cambalache político de baja estofa, como un mercadillo persa en el que todo se compra y todo se vende, pero en el que siempre ponemos el dinero los mismos, que somos los que trabajamos cada día y nos dejamos la piel para sacar a nuestras familias adelante.
Pero bueno, eso ya lo sabéis tú de sobra y todos nuestros telespectadores, ¿no? La verdad es que es un espectáculo dantesco y el hecho de que ellos mismos, ¿no? Pues no tengan ningún tipo de problema ni de vergüenza para poder siempre a colación los mismos temas, pues yo creo que al final les retrata a ellos, ¿no? Dicen algunos que cada país tiene los gobernantes o los políticos que se merecen. Pues si eso es así, debemos empezar a hacer muchos actos de conciencia, Eva. Pues como siempre, ha sido un verdadero placer, Lorenzo. Gracias, feliz jornada, feliz negocio, feliz semana. Igualmente, un abrazo.